Antes de que existiera el ruido, antes de que las luces iluminaran las noches y antes de que millones de pisadas marcaran el asfalto, hubo un lugar donde las cosas eran distintas, tan distintas que cuesta imaginarlo cuando miras desde el presente. Te voy a contar una historia que parece imposible, una historia sobre cómo un pedazo de tierra rodeado de agua, cubierto de árboles y habitado por unas pocas personas, se convirtió en el centro del mundo. Pero esta historia no empieza en 1626, empieza mucho antes, cuando nadie sabía aún lo que ese lugar llegaría a significar. Imagínate esto, una isla estrecha en la desembocadura de un río ancho y profundo, bosques de robles, castaños y nogales tan densos que apenas entraba la luz del sol entre las ramas. Colinas suaves que subían y bajaban, arroyos de agua dulce que cruzaban valles llenos de hierba alta. Animales por todas partes, venados que pastaban tranquilos, castores construyendo presas en los riachuelos, peces que subían desde el océano cada temporada, tantos que podías verlos saltar sobre la superficie del agua, y silencio. Un silencio inmenso interrumpido solo por el canto de los pájaros, el viento entre las hojas y las olas rompiendo contra la costa rocosa. Allí vivía gente desde hacía siglos. No muchos, quizás unos pocos cientos en toda la isla. Gente que conocía cada rincón, cada planta que curaba, cada lugar donde poner una trampa o plantar maíz. Gente que entendía el ritmo de las estaciones, que sabía cuándo migrar entre la costa y el interior, que compartía lo que cazaba y lo que recolectaba. No había muros, ni caminos de piedra, ni edificios que tocaran el cielo. Solo pequeños campamentos que aparecían y desaparecían según las necesidades, pequeñas huellas de una vida que dejaba poca marca sobre la tierra. Y ese lugar, ese pedazo de bosque rodeado de agua, no tenía nombre para el mundo. O mejor dicho, no tenía el nombre que hoy conoces. Para quienes vivían allí, era simplemente su hogar. Para el resto del planeta, ni siquiera existía. Pero había algo que nadie valoraba todavía. La isla estaba en el lugar perfecto, donde el río se encontraba con el océano, donde las corrientes marinas se cruzaban, donde los vientos del norte y del sur chocaban, creando una especie de pasillo natural, y sobre todo, donde el agua era profunda. Tan profunda que los barcos más grandes, los que venían de lejos cargados hasta arriba, podían entrar sin miedo a quedar atrapados en la arena. Esa ubicación no significaba nada para quien pescaba en la orilla o recogía bayas en el bosque, pero para alguien que pensara en barcos, en comercio, en mover cosas de un lado del mundo al otro, ese lugar era un tesoro sin descubrir. En 1626, algo cambió para siempre. No fue un terremoto ni una tormenta, fue la llegada de otros. Gente que venía de muy lejos, cruzando un océano que parecía no tener fin, apretados en barcos de madera que olían a sal y a desesperación. Venían buscando una cosa, pieles de castor sobre todo. Porque al otro lado del océano, en ciudades frías y húmedas, esas pieles valían más que el oro. Los ricos las querían para hacer sombreros, abrigos, símbolos de poder. Y aquí había castores por miles, así que llegaron. Levantaron un fuerte pequeño, unas cuantas cabañas de madera rodeadas de una empalizada débil. Lo llamaron Nueva Ámsterdam. No era gran cosa. 30, 40 personas como mucho. Comerciantes, soldados, algunos granjeros. Trajeron herramientas de metal, armas de fuego, alcohol, cuentas de vidrio, y empezaron a comerciar. Al principio fue simple. Intercambios, pieles por cuchillos, pieles por mantas, pieles por cosas que brillaban. Los que vivían allí desde siempre veían en eso una oportunidad. Herramientas que facilitaban la caza, objetos nuevos, alianzas que podían ser útiles contra otros grupos rivales. Pero no entendían, no podían entender, que ese intercambio no era entre iguales, porque para los recién llegados aquello no era solo comercio. Era el primer paso de algo mucho más grande. En poco tiempo el pequeño asentamiento empezó a crecer. No mucho, pero sí lo suficiente. Llegaron más barcos, más gente, más hambre de pieles, y con ellos algo invisible pero mortal. Enfermedades, virus y bacterias que cruzaron el océano escondidos en los cuerpos de quienes ni siquiera sabían que los llevaban.
sarampión, viruela, gripe. Enfermedades que para unos eran molestas, pero que para otros eran sentencias de muerte. La población que había vivido allí durante siglos empezó a disminuir. Rápido. No fue una guerra abierta al principio. Fue algo peor. Fue la sensación de que el mundo se estaba desmoronando sin que nadie pudiera hacer nada. Familias enteras desaparecieron en semanas. Aldeas quedaron vacías. Los que sobrevivían se movían hacia el interior, lejos de la costa, lejos de los recién llegados. Y en ese vacío, el asentamiento creció, porque cuando el lugar empezó a vaciarse de sus habitantes originales, otros vinieron a ocupar ese espacio, no solo de un sitio, de muchos. Holandeses, sí, pero también flamencos, alemanes, escandinavos, africanos traídos contra su voluntad en barcos de esclavitud, judíos expulsados de otros lugares. Nueva Ámsterdam se convirtió en un punto de encuentro de gente que no tenía nada en común, excepto una cosa. Todos buscaban algo que no habían encontrado en su tierra. Y aquí es donde empieza lo que de verdad importa, porque ese lugar, esa isla, tenía algo que la hacía especial: su puerto. Ese puerto profundo, protegido, conectado con un río que subía tierra adentro durante kilómetros y kilómetros. Un puerto donde los barcos podían entrar con seguridad, descargar sus mercancías, cargar otras nuevas y partir hacia cualquier rincón del mundo conocido. En los años siguientes, la ciudad cambió de manos. Los ingleses llegaron y la tomaron casi sin luchar. Le cambiaron el nombre. Ya no fue Nueva Ámsterdam. Ahora era Nueva York. Pero el nombre importaba poco. Lo que importaba era lo que estaba pasando. El puerto seguía ahí, y cada vez llegaban más barcos. Primero fue el comercio de pieles, después madera, luego grano, tabaco, azúcar, ron, productos que venían de las colonias del sur y de las islas del Caribe, productos hechos con el trabajo de personas esclavizadas, arrancadas de sus hogares al otro lado del océano y obligadas a trabajar hasta morir en plantaciones bajo el sol. Y todo eso pasaba por ese puerto. Se cargaba, se descargaba, se vendía, se compraba. Y con cada transacción alguien ganaba dinero, mucho dinero. La ciudad empezó a organizarse en torno a eso. Los muelles se multiplicaron. Almacenes enormes aparecieron cerca del agua. Calles estrechas llenas de tabernas, tiendas, oficinas de comerciantes que llevaban la cuenta de cada carga que entraba y salía. Y detrás de los muelles, las fábricas, pequeñas al principio, después más grandes. Fábricas donde se refinaba el azúcar, donde se destilaba el ron, donde se curtían pieles, donde se fabricaban cuerdas, velas, barriles, todo lo que un barco necesitaba. Y para que todo eso funcionara, hacía falta gente, mucha gente. Gente dispuesta a cargar sacos que pesaban más de lo humanamente soportable. Gente dispuesta a trabajar 18 horas al día en habitaciones sin ventanas, respirando polvo de grano o vapores químicos. Gente dispuesta a vivir hacinada en sótanos húmedos, a dormir en turnos porque no había suficientes camas, a comer lo mínimo porque el salario apenas alcanzaba. Y esa gente llegó. Llegó en barcos, igual que las mercancías. Irlandeses escapando de hambrunas, alemanes huyendo de guerras, italianos buscando un pedazo de tierra donde sus hijos pudieran comer cada día, judíos del este de Europa escapando de matanzas. Y siguieron llegando africanos, pero ahora no solo como esclavos, también como trabajadores libres, aunque esa libertad fuera más una palabra que una realidad. Manhattan se convirtió en una máquina que no dormía nunca, que funcionaba día y noche, alimentada por carbón, por sudor, por la esperanza de miles de personas que creían que si trabajaban lo suficiente, si aguantaban lo suficiente, sus vidas mejorarían. Y para algunos fue verdad. Algunos abrieron tiendas, algunos aprendieron oficios, algunos ahorraron lo justo para comprar un pedazo pequeño de tierra en otro sitio. Pero para la mayoría, la vida fue dura, durísima. La isla cambió de forma, los bosques desaparecieron, los arroyos fueron enterrados bajo adoquines y después bajo asfalto. Las colinas fueron aplanadas,
la tierra usada para rellenar partes de la costa y ganar más espacio al agua. Donde antes había silencio, ahora había ruido constante. Martillos, gritos, cascos de caballos, silbatos de fábricas marcando el inicio y el fin de los turnos. Y el olor, un olor a humo, a basura, a cuerpos sin lavar, a animales muertos, a químicos industriales que se mezclaban en el aire y se quedaban ahí, pegados a la garganta. Pero funcionaba, la ciudad crecía, cada vez más alta, más densa, más rápida. Los edificios subían, primero 5 pisos, después 10, después 20. Tecnología nueva lo permitía. Ascensores, estructuras de acero, electricidad. Y Manhattan se convirtió en el símbolo de algo nuevo. Del mundo moderno, del capitalismo, del sueño de que todo era posible si trabajabas lo suficiente. Mientras tanto, la desigualdad se hacía más profunda, porque los que ganaban dinero de verdad no eran los que cargaban sacos, ni los que trabajaban en las fábricas. Eran los dueños de los barcos, los dueños de los almacenes, los banqueros que financiaban todo eso. Y esos vivían en otro Manhattan, un Manhattan de mansiones elegantes, de calles limpias, de parques privados, un Manhattan que miraba al otro, al de los barrios obreros, solo cuando necesitaba más manos para trabajar. Y así pasaron las décadas, y llegó el siglo XX, y las guerras, y los rascacielos que tocaban las nubes, y las crisis, y las recuperaciones. Manhattan siguió siendo el centro del dinero, del poder, de las decisiones que afectaban al mundo entero. Pero algo se había perdido para siempre. Esa conexión con la tierra, con el agua, con el ritmo natural de las cosas. Hoy Manhattan sigue ahí, más brillante que nunca en algunos rincones, llena de oficinas donde se mueven billones con un clic, llena de restaurantes, teatros, museos, pero también llena de personas que trabajan 3 empleos para pagar un alquiler imposible, llena de edificios vacíos comprados como inversión por gente que nunca los visitará, llena de historia enterrada bajo capas de cemento y olvido. Porque esta historia no es solo sobre un lugar, es sobre lo que pasa cuando vemos la tierra solo como un recurso, cuando vemos a las personas solo como herramientas, cuando construimos sin pensar en lo que destruimos, cuando el crecimiento se convierte en la única medida del éxito. Pero también es una historia sobre lo que somos capaces de hacer juntos, porque Manhattan no fue construida por una sola persona ni por un solo grupo. Fue construida por millones de manos diferentes, manos que venían de todos los rincones del planeta, manos que no hablaban el mismo idioma, que no compartían la misma religión, que no tenían las mismas costumbres. Y sin embargo, juntas, construyeron algo inmenso. Esa es la lección. No que el progreso sea malo, sino que el progreso sin humanidad, sin memoria, sin respeto por lo que había antes, nos deja vacíos. Nos deja con edificios enormes, pero sin hogares de verdad. Con riqueza incalculable, pero con desigualdad insoportable. Con tecnología asombrosa, pero con soledad profunda. Manhattan 1626 fue el principio de todo eso. El momento en que un lugar dejó de ser solo un lugar y se convirtió en un símbolo de lo mejor y lo peor de lo que somos, de nuestra capacidad de crear y de destruir, de unir y de dividir, de soñar y de olvidar. Y cuando miras esa isla hoy, con sus luces brillando en la noche, con sus calles llenas de prisa, con su energía imparable, puedes elegir qué ver. Puedes ver solo el éxito, el poder, la modernidad, o puedes ver también las capas que hay debajo, los bosques que ya no existen, los ríos enterrados, las voces silenciadas, las vidas gastadas para que otros pudieran prosperar. Porque recordar eso no es quedarse en el pasado, es entender el presente, es darse cuenta de que cada decisión que tomamos, cada edificio que construimos, cada sistema que creamos, tiene un costo humano, y que si queremos un futuro distinto, tenemos que aprender a construir de otra manera, con más empatía, con más memoria, con más respeto por la tierra y por las personas que la habitan. Manhattan empezó como un bosque tranquilo junto al agua.
se convirtió en el centro del mundo. Y lo que pase después depende de lo que hagamos con esas lecciones, de si somos capaces de mirar atrás para caminar mejor hacia adelante, de si podemos construir juntos algo que no solo sea grande, sino también justo. Lo que vino después del siglo XX fue otra cosa. Una transformación que nadie había planeado del todo, pero que parecía inevitable cuando miras hacia atrás. Manhattan dejó de ser solo un puerto, dejó de ser solo una ciudad de fábricas y almacenes. Se convirtió en otra cosa, en un cerebro, en el lugar donde se tomaban las decisiones que movían el dinero del planeta entero. Y eso cambió todo de nuevo. A finales del siglo XIX empezó a pasar algo curioso. Los bancos que habían estado financiando el comercio, los préstamos a los barcos, las inversiones en fábricas, empezaron a darse cuenta de que ellos mismos eran el negocio, que el dinero en sí mismo podía generar más dinero sin necesidad de tocar una mercancía, sin cargar un saco, sin fabricar nada físico. Y Manhattan tenía todo lo necesario para que eso funcionara. Estaba conectada con Europa por cables submarinos de telégrafo. Tenía el puerto más activo del continente. Tenía concentración de capital, de personas educadas, de abogados, de contables, de gente que entendía los números mejor que nadie. Así que las oficinas empezaron a crecer más rápido que las fábricas. Edificios enteros dedicados solo a papeles, a contratos, a acciones, a bonos, pisos y pisos de escritorios donde hombres con traje calculaban, negociaban, apostaban, porque de eso se trataba en gran parte, de apuestas. Apuestas sobre si una empresa crecería o caería. Apuestas sobre si un país pagaría su deuda o no. Apuestas que a veces salían bien y otras destrozaban fortunas en una tarde. Y la gente seguía llegando. Pero ahora no solo venían para trabajar con las manos. Venían también los que sabían leer, escribir, los que habían estudiado contabilidad en sus pueblos de Italia o Irlanda, los que entendían varios idiomas y podían negociar entre distintos mundos. Manhattan se llenó de oficinistas, de secretarias, de mensajeros que corrían entre edificios llevando documentos urgentes. El ritmo de la ciudad cambió. Ya no era solo el ritmo industrial de las máquinas, era el ritmo frenético de las transacciones, de los mercados que abrían y cerraban, de las fortunas que se hacían y se perdían antes del almuerzo. Y los edificios siguieron subiendo, porque el espacio en Manhattan era limitado. No podías expandirte hacia los lados indefinidamente. Así que la única dirección posible era arriba, y la tecnología lo permitía. Estructuras de acero que aguantaban el peso de decenas de pisos. Ascensores que subían en segundos, lo que antes llevaba minutos de escaleras. Vidrio que permitía hacer ventanas enormes para que entrara la luz y la gente pudiera trabajar sin velas ni lámparas de gas. Los rascacielos se convirtieron en el símbolo de Manhattan. Torres que competían por ser la más alta, la más moderna, la más impresionante. Y cada una de esas torres era como una ciudad vertical. Miles de personas trabajando en un solo edificio, entrando por la mañana como un río humano, saliendo por la tarde igual de rápido. Pero mientras todo eso pasaba arriba, en las oficinas con vistas al río, abajo seguía habiendo otra realidad. Los barrios donde vivían los trabajadores no mejoraban al mismo ritmo. Las viviendas seguían siendo pequeñas, oscuras, mal ventiladas. Familias enteras compartiendo 2 habitaciones. Baños comunes en los pasillos. Ratas en las paredes. Frío en invierno porque la calefacción era un lujo. Y cuando llegaban las olas de calor en verano, la gente dormía en las escaleras de incendios o en los tejados buscando algo de aire fresco. Los niños crecían en esas condiciones. Muchos no iban al colegio o iban solo unos años, porque hacía falta que trabajaran. Vendiendo periódicos en las esquinas, limpiando zapatos, ayudando en las tiendas familiares, cuidando a sus hermanos pequeños mientras los padres estaban en las fábricas. No era una infancia con tiempo para jugar. Era una infancia donde aprendías rápido que la vida era dura y que si querías comer tenías que contribuir. Y las enfermedades seguían siendo un problema. Tuberculosis, sobre todo.
una enfermedad que se aprovechaba de los espacios cerrados, de los pulmones débiles, de la mala alimentación. Se contagiaba rápido en los edificios abarrotados. Una persona tosía y en semanas toda la familia estaba enferma. Los hospitales públicos hacían lo que podían, pero no daban abasto. Y muchos no iban al hospital hasta que era demasiado tarde, porque perder un día de trabajo significaba perder el salario de ese día. Y ese salario podía ser la diferencia entre comer o no comer. Mientras tanto, en la otra punta de Manhattan, la vida era completamente distinta. Mansiones con jardines privados, calles arboladas donde apenas pasaban carruajes ruidosos, sirvientes que limpiaban, cocinaban, planchaban, fiestas que duraban hasta el amanecer, ropa hecha a medida en Europa, joyas que valían más que lo que un obrero ganaba en toda su vida, y escuelas privadas donde los niños aprendían latín, francés, música, todo lo necesario para mantener su posición en la cima de la sociedad. Esa brecha entre unos y otros no era un secreto. Todo el mundo lo sabía. Pero había algo en el aire de Manhattan, una especie de promesa invisible que hacía que la gente siguiera creyendo. La promesa de que si trabajabas lo suficiente, si te esforzabas, si tenías un golpe de suerte, tú también podrías subir. Tu hijo podría estudiar. Tu nieto podría vivir en una casa mejor. No era una promesa que se cumpliera para todos, ni siquiera para la mayoría, pero era suficiente para mantener la esperanza viva. Y Manhattan seguía produciendo. No solo mercancías ahora. Producía ideas, producía cultura, producía influencia. Los periódicos que se imprimían allí se leían en todo el país. Las decisiones financieras que se tomaban en Wall Street afectaban a agricultores en el Medio Oeste, a mineros en el oeste, a comerciantes en el sur. Manhattan se había convertido en el corazón que bombeaba dinero y poder hacia todas las arterias del país, y poco a poco hacia el mundo entero. Llegó el siglo XX y con él las guerras mundiales. Y Manhattan se benefició de esas guerras de una forma terrible pero real. Porque cuando Europa se destruía a sí misma, cuando las fábricas de allí producían tanques y armas en lugar de productos civiles, Manhattan llenó ese vacío. Exportó comida, acero, maquinaria, dinero. Prestó dinero a gobiernos que lo necesitaban desesperadamente para seguir luchando. Y cuando las guerras terminaron, esos países debían cantidades enormes. Y Manhattan, o mejor dicho, los bancos de Manhattan, cobraron. Fue entonces cuando la ciudad alcanzó su punto más alto. Los años 40, 50, 60. Era el centro financiero indiscutible del mundo. Las Naciones Unidas instalaron su sede allí. Las empresas más grandes del planeta tenían oficinas allí. Si querías hacer negocios internacionales serios, tenías que pasar por Manhattan. Y la gente seguía llegando. Ahora también de América Latina, de Asia, buscando esa oportunidad, ese sueño que seguía brillando a pesar de todo. Pero algo empezó a cambiar. Algo sutil al principio. Las fábricas que habían sido el motor del crecimiento inicial empezaron a cerrar. No todas de golpe, pero sí poco a poco, porque resultaba más barato fabricar en otros sitios, en lugares donde los salarios eran más bajos, donde las regulaciones eran menos estrictas, donde no había sindicatos fuertes exigiendo mejores condiciones. Así que las empresas se fueron. Movieron sus plantas de producción al sur, al extranjero, y los trabajadores de Manhattan se quedaron sin empleo. Barrios enteros que habían vivido de esas fábricas se vaciaron. Los edificios industriales quedaron abandonados, con las ventanas rotas, las puertas oxidadas, la hierba creciendo entre las grietas del cemento. Familias que habían pasado generaciones trabajando en el mismo sitio, en la misma empresa, de repente no tenían nada. Y no era fácil encontrar otra cosa, porque si habías pasado 30 años trabajando en una línea de montaje, ¿qué hacías ahora en una ciudad que se dedicaba cada vez más a los servicios, a las oficinas, a trabajos que requerían educación formal, que tú no tenías? La desigualdad que siempre había existido se hizo más brutal. Porque los que trabajaban en las finanzas, en la tecnología emergente, en los bufetes de abogados, esos ganaban cada vez más. Sus salarios subían,
Sus bonificaciones eran obscenas, sus vidas eran cómodas. Pero los que habían dependido de las fábricas, de los trabajos manuales, esos se quedaban atrás, y sus hijos también. Porque sin recursos para pagar buenas escuelas, sin contactos, sin capital para empezar un negocio, era casi imposible salir de ahí. Durante las décadas de los 70 y 80, partes de Manhattan se convirtieron en lugares peligrosos. La delincuencia subió. No porque la gente fuera mala por naturaleza, sino porque cuando no tienes opciones legales para sobrevivir, empiezas a buscar las ilegales. Drogas, robos, violencia. Y eso creó un ciclo. Los barrios se degradaban, la gente con recursos se iba, los que se quedaban eran los que no tenían a dónde ir. Los servicios públicos empeoraban porque no había presupuesto, y todo se hundía un poco más. Pero Manhattan tenía algo que otros lugares industriales en declive no tenían. Tenía su ubicación, tenía su historia, tenía edificios icónicos que la gente de todo el mundo reconocía. Y tenía ese puerto, esa conexión con el mundo, que seguía siendo valiosa, aunque ya no se usara para mover sacos de grano, sino para mover información, capital, ideas. Así que en lugar de morir como otras ciudades industriales, Manhattan se reinventó otra vez. Los almacenes abandonados se convirtieron en lofts caros, los edificios de fábricas en galerías de arte. Los barrios que habían sido peligrosos se llenaron de cafeterías, de tiendas de diseño, de gente joven con dinero que buscaba algo auténtico, algo con historia. Y los que habían vivido allí toda la vida, los que habían aguantado los años duros, muchos de ellos fueron expulsados, porque los alquileres subieron tanto que ya no podían pagarlos. Eso es la gentrificación. Un proceso que suena bonito en los folletos turísticos, pero que es doloroso para quien lo vive. Ver cómo tu barrio cambia, cómo las tiendas donde comprabas desde niño cierran y son reemplazadas por cadenas internacionales, cómo tus vecinos se van uno tras otro, cómo de repente eres un extraño en el lugar donde naciste. Hoy Manhattan es muchas cosas al mismo tiempo. Es el centro financiero más poderoso del planeta. Es un destino turístico donde millones de personas vienen cada año a sacar fotos. Es una colección de museos que guardan arte de todas las épocas. Es un símbolo de éxito, de modernidad, de lo que el ser humano puede construir cuando se lo propone. Pero también es un lugar donde un profesor, un enfermero, un cocinero no pueden permitirse vivir, donde la desigualdad es tan visible que puedes ver a alguien durmiendo en la calle frente a una tienda de lujo que vende bolsos de miles de euros, donde la historia está enterrada bajo tantas capas que la mayoría de la gente que camina por ahí no tiene ni idea de lo que hubo antes. Y eso me lleva de vuelta al principio. ¿A por qué importa contar esta historia? Porque Manhattan no es un caso único. Es un ejemplo extremo de algo que ha pasado en muchos lugares. La transformación de un espacio natural en un espacio humano. La concentración de recursos y poder en un solo punto. La explotación del trabajo humano para construir algo grande. El olvido de lo que se destruyó en el proceso. Y la pregunta constante de ¿para quién es todo esto realmente? Pero también es una historia sobre resiliencia. Sobre gente que llegó sin nada y construyó vidas. Sobre comunidades que se apoyaron mutuamente cuando nadie más lo hacía. Sobre generaciones que aguantaron condiciones imposibles para que sus hijos tuvieran una oportunidad. Sobre la capacidad humana de adaptarse, de reinventarse, de seguir adelante incluso cuando todo parece estar en contra. Manhattan existe porque millones de personas decidieron que valía la pena intentarlo. Que valía la pena cruzar un océano, aprender un idioma nuevo, trabajar en lo que fuera, vivir apretados, ahorrar cada moneda, aguantar el cansancio y la incertidumbre. Y muchos de ellos no vieron los frutos de ese esfuerzo, pero sus hijos sí, o sus nietos, o sus bisnietos. Y esa cadena de sacrificio y esperanza es lo que realmente construyó Manhattan. No el acero ni el dinero, fueron las personas. Entonces, cuando miras esa isla hoy, cuando ves esos rascacielos brillando contra el cielo, cuando caminas por sus calles llenas de energía y movimiento, intenta recordar lo que hay debajo, los bosques que desaparecieron, los ríos que fueron enterrados,
las comunidades originales que se desvanecieron, los trabajadores que dejaron su salud en las fábricas, los inmigrantes que llegaron con sueños y encontraron dureza, los barrios que fueron borrados para hacer espacio a algo nuevo. Pero también recuerda lo otro, que nada de lo que ves fue inevitable, que cada edificio, cada calle, cada institución fue el resultado de decisiones humanas, decisiones que podían haber sido distintas, y que eso significa que el futuro también puede ser distinto, que podemos elegir construir de otra manera, que podemos aprender de los errores del pasado sin rechazar sus logros, que podemos valorar el progreso sin olvidar el precio que tuvo, que podemos crear ciudades, economías, sociedades que funcionen para todos y no solo para unos pocos. Esa es la verdadera lección de Manhattan. No es solo una historia de éxito, es una historia de elecciones. Y la próxima elección, la que importa ahora, es nuestra. Porque todo lo que somos hoy nació de la cooperación de personas que dejaron atrás sus diferencias y construyeron juntas. Y ese mismo espíritu puede llevarnos hacia algo mejor si decidimos recordarlo.